Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo González y les voy a hablar un poco del filósofo Jacques Derrida. Este filósofo nació en el Elbiar, en Argelia, en 1952 y empezó a estudiar filosofía en la Escuela Normal Superior en París, donde más tarde dio clases desde 1965 a 1984. Entre 1960 y 1964 enseñó en la Sorbona de París. Jacques Derrida murió el 9 de octubre del 2004 debido a un cáncer de páncreas. Ese filósofo judío con su obra dio lugar a la escuela de la deconstrucción, una metodología analítica que ha sido aplicada a la literatura, la lingüística, la filosofía, el derecho y la arquitectura. Eso es una modalidad concreta de lectura de textos que plantea el debate contra la crítica literaria y contra los métodos empleados para interpretar los textos. Sus obras, la primera obra de Derrida fue Introducción al origen de la geometría, de Edmund Husserl en 1962. Fue un prólogo a su traducción de algunos documentos de 1936 de Edmund Husserl, donde examinó los principios de la tesis fenomenológicas de Husserl. Les voy a hablar qué es la fenomenología, que es una ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean un objeto, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno. Derrida en 1967 publicó 3 libros, que son La voz y el fenómeno, la gramatología y la escritura y diferencia. La escritura y la diferencia fue el último, que introdujeron el enfoque deconstructivo en la lectura de textos. Derrida no admite ni acepta ser clasificado según criterios culturalistas y sus últimas obras continúan redefiniendo su pensamiento. Otras obras suyas también fueron Glass en 1974 y La carta postal en 1980. Desde los principios de la década de 1970, Derrida ha dividido su tiempo entre París y los Estados Unidos, donde ha dictado clases en universidades como la Johns Hopkins, la Yale y la Universidad de California en Irvine. El trabajo de Derrida en el lenguaje afirma que el modo tradicional o metafísico de la lectura impone un número de falsas suposiciones sobre la naturaleza de los textos. Un lector tradicional cree que el lenguaje es capaz de expresar ideas sin cambiarlas, que en la importancia del lenguaje la escritura es secundaria respecto al discurso, y que el autor de un texto es el origen de su significado. El estilo de lectura deconstructivo de Derrida invierte estas suposiciones y cuestiona la idea de que un texto tiene un único significado inalterable. En el núcleo de la obra de este filósofo, de la deconstrucción, son notorias y sobresalen la importancia del discurso sobre la escritura y el énfasis puesto sobre el significado en oposición al significante.
O sea, recurriendo al psicoanálisis y la lingüística, Derrida cuestiona ese enfoque. Y como resultado de ello, las intenciones del autor al hablar no pueden ser aceptadas sin condiciones ni crítica. Y eso multiplica el número de interpretaciones legítimas de un texto. La deconstrucción también muestra los numerosos estratos semánticos que operan en el lenguaje. A ver qué más. Al deconstruir la obra de filósofos anteriores, Derrida trata de demostrar que el lenguaje está cambiando de una forma constante, aunque su pensamiento es a veces descrito por sus críticos como la liquidación de la filosofía. La deconstrucción puede ser mejor comprendida como muestra de las tensiones ineludibles entre los ideales de claridad y coherencia que guían la filosofía y los inevitables defectos que acompañan a su producción. Algunos de los hechos más importantes que sucedieron durante su existencia fueron la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. También cuando el ejército alemán invadía Francia en 1940. La liberación de París en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. También la guerra civil de Argelia en 1954 a 1962. La crisis social y política causada por los estudiantes de la izquierda en 1968. Estos fueron como los más importantes, algunos de los hechos más importantes. Y una de las frases también más importantes de este filósofo serían sobre la política, que decía que la política es el juego de la discriminación entre el amigo y el enemigo. También habla de la discriminación. Ahí puede haber yo más frases de la frase de traducción. La traducción es escritura. Se trata de una escritura productiva inspirada por el texto original. Eso fue todo lo que más pude averiguar del filósofo. Espero que les haya gustado y se haya entendido claramente.